No olvida el sonido del médico acomodando los papeles antes de dar la noticia. Fue como si aquel silencio pesado, de segundos, tuviera más fuerza que las propias palabras. Es una enfermedad rara. La frase se le quedó martillando en la cabeza como un eco sin fin. No entendió bien el nombre complicado. Solo registró dos cosas. El tratamiento no existía en el país, y sin él, el niño tendría poco tiempo. Volvió a casa arrastrando los pies, sintiendo vergüenza de no poder ocultar la desesperación en su mirada. El hijo estaba en el sofá, demasiado pequeño para cargar con aquella sonrisa llena de confianza, y él pensó, ¿cómo voy a contarle? Esa noche casi no durmió. Recordó cada pared que había levantado, cada sacudida en el cuerpo después de un día pesado en la obra. Siempre creyó que el trabajo duro lo resolvía todo, que el sudor era garantía de dignidad. Pero allí, acostado en el colchón gastado, se dio cuenta de que ningún turno extra pagaría el viaje a otro país, mucho menos el vino 900. Tratamiento. El estómago se le revolvía no solo de hambre, sino de rabia contra sí mismo. Se sentía impotente, como si hubiera fallado en su papel de padre. Por la mañana, intentó mantener la rutina. Agarró la fiambrera fría, se despidió rápido, pero la cabeza no estaba en el trabajo. Cada ladrillo que levantaba parecía pesar 10 veces más. El ruido de la mezcladora ahogaba los pensamientos, pero bastaba un segundo de silencio para que la imagen del hijo regresara. Recordó la promesa que le hizo: voy a volver, y tú vas a vivir. Aquello no fue solo una frase, fue un juramento. Y cada vez que lo repetía en su mente, el miedo aumentaba, porque sabía que aún no tenía idea de cómo lo cumpliría. En el almuerzo no pudo tragar bien. Observaba a los compañeros riendo, hablando de fútbol, y se sentía aislado. Sus vidas parecían normales, mientras la suya se desmoronaba. Le avergonzaba admitir que incluso envidiaba la ligereza de los demás. El corazón se le apretaba, pero mantuvo la postura firme, como siempre. Nadie allí tenía idea de la tormenta que él cargaba por dentro. Por la tarde, decidió que tenía que actuar. La solución que rondaba en su mente parecía absurda, incluso irresponsable. Dejar el empleo, la casa, toda la vida atrás. Pero cada vez que pensaba en el tiempo que su hijo no tenía, concluía que no había alternativa. La desesperación se mezclaba con una extraña valentía, como si fuera mejor arriesgarlo todo que morir poco a poco esperando un milagro imposible. De regreso a casa, caminó despacio por las calles, observando detalles que nunca notaba. La panadería con olor a pan caliente, el vecino arreglando el coche. Sabía que quizá era la última vez que vería aquello en mucho tiempo. Al abrir la puerta, encontró al niño acostado, cansado, pero sonriendo al verlo. En ese instante, el miedo se volvió certeza. Tomaría la decisión drástica, no por él, sino porque la vida de su hijo dependía de ello. En la madrugada siguiente, despertó antes del despertador. El cuarto estaba oscuro, silencioso, y solo el sonido de la respiración frágil del hijo llenaba el espacio. Se quedó quieto algunos minutos, observando aquel cuerpo pequeño encogido bajo la manta fina. El pecho del niño subía y bajaba despacio, como si cada inspiración fuera un esfuerzo. El corazón se le apretó fuerte. Pensó en desistir de la idea, en aceptar la realidad y quedarse allí, a su lado, hasta el final. Pero el recuerdo de la promesa volvió como un golpe. Voy a volver. Y tú vas a vivir. En el trabajo, no consiguió disimular. El patrón notó la distracción, lo llamó aparte y preguntó si había algún problema. Casi contó todo, pero tragó las palabras. En lugar de eso, entregó la herramienta y dijo que no volvería más. El jefe se sorprendió, insistió, incluso le ofreció unos días libres, pero él solo movió la cabeza. Salió de la obra con las manos temblando, sintiéndose al mismo tiempo libre y derrotado. Libre porque ya no tendría excusas para posponer el viaje, derrotado porque abandonaba la única fuente de ingresos. De vuelta en casa, empezó a juntar pocas cosas en una mochila vieja. Tomó un cambio de ropa, una foto de la familia y un par de botas ya gastadas. No había espacio para más nada. Miró los muebles, la estufa rayada, la cama improvisada con tablas, todo fruto de años de esfuerzo. Pero nada de eso valía ante la mínima posibilidad de salvar al hijo. Sintió un nudo de vergüenza en la garganta, como si hubiera fracasado en dar estabilidad. Pero enseguida se obligó a tragar ese pensamiento.
El enfoque era uno solo: llegar donde debía. Antes de salir, se arrodilló junto a la cama del niño. El pequeño despertó con el movimiento, abrió los ojos despacio y sonrió, aún cansado. ¿Vas a trabajar, papá? La pregunta simple lo atravesó como un cuchillo. Acarició el cabello fino del hijo y respondió con voz firme, aunque el corazón estaba destrozado. Voy a hacer lo que prometí. No explicó más nada, porque sabía que, si hablaba, se derrumbaría. La travesía comenzó con pasos inciertos en la terminal de autobuses. No había pasaje comprado para el destino final, solo una secuencia de paradas improvisadas que aún no conocía. El dinero que tenía apenas alcanzaba para los primeros tramos. En el bolsillo, unas cuantas notas arrugadas y la fe de que encontraría un modo. En la mirada, una mezcla de miedo y determinación que nunca había sentido. Mientras el autobús se sacudía en la carretera, apoyó la cabeza en la ventana y pensó en el hijo. Rostro sonriente, la inocencia de creer que el padre podía todo. Sintió una responsabilidad aplastante. No podía fallar, y por primera vez, percibió que el viaje no era solo físico, también era contra sus propios fantasmas. El miedo a no ser suficiente, la vergüenza de pedir ayuda, el peso de la pobreza que siempre lo acompañó. Todo eso viajaba con él, y no había cómo escapar. La primera frontera fue un choque mayor de lo que imaginaba. No había exactamente una fila organizada, solo una multitud amontonada intentando cruzar. Hombres, mujeres, niños, cada uno con su historia escondida en los ojos cansados. Él se sentía un intruso, alguien sin preparación para aquel mundo. El corazón se aceleraba cada vez que los guardias lo miraban. Sudaba frío, aún con el viento helado de la madrugada. En el fondo, tenía miedo de ser rechazado antes incluso de comenzar, de volver a casa con las manos vacías y enfrentar la mirada de su hijo. Cuando llegó su turno, la voz se le quebró. Mostró el documento sencillo. Respondió con frases cortas. Los guardias lo miraron fijamente. Demoraron más de lo esperado. En ese instante, el pánico se apoderó de él. ¿Y si me mandan de vuelta? Sintió que el estómago se le revolvía. Casi no pudo sostener la mirada. Después de unos segundos eternos, lo dejaron pasar con un gesto impaciente. Respiró hondo, como quien regresa a la vida. Una pequeña victoria, pero que ya le había costado casi todas sus fuerzas. Del otro lado, descubrió que la supervivencia estaba hecha de improvisos. No tenía hotel, no tenía quien lo esperara. Durmió en la calle por primera vez, recostado en una pared fría, abrazando la mochila contra el pecho. El olor de la comida que salía de una cafetería cercana era una tortura. El estómago rugía, pero el dinero debía guardarse. Se avergonzaba de estar allí, sucio, invisible, como si hubiera dejado de ser persona. Pero al cerrar los ojos, recordaba la sonrisa del hijo, y eso bastaba para resistir algunas horas más. En el 1900. Segundo día, intentó conseguir algún trabajo temporal. Ofrecía la fuerza de sus brazos, la disposición en la mirada. La mayoría lo ignoraba. Algunos se reían, otros lo miraban con desconfianza. El prejuicio dolía más que el hambre. En un momento, un hombre escupió cerca de él y le dijo algo en otro idioma que no entendió, pero el tono era claro. No era bienvenido. El corazón se le apretó con rabia y humillación, pero no respondió. Guardó el silencio como quien traga piedra. Más tarde, consiguió cargar cajas en un mercado a cambio de un plato de comida. Cuando llegó el arroz con frijoles barato, comió despacio, saboreando como si fuera un banquete. Con cada bocado pensaba, si mi hijo estuviera aquí, compartiría con él. Era un pensamiento agridulce, que traía fuerza y tristeza al mismo tiempo. Esa comida simple renovó el cuerpo, pero el alma seguía sangrando. Esa noche, acostado otra vez en el suelo duro, miró el cielo oscuro y se preguntó hasta dónde tendría que llegar. El miedo de no poder atravesar los siguientes países, de no alcanzar el destino a tiempo, lo devoraba. Pero al mismo tiempo, persistía una llama. No importaba cuánto costara, seguiría adelante. Porque rendirse significaba aceptar la muerte de su hijo, y esa era la única derrota que no soportaría vivir. En el tercer país, el camino se volvió aún más pesado. Las distancias eran largas y el dinero se agotaba rápido. Tuvo que elegir entre comprar un billete de autobús o guardar para comer. Optó por el transporte, caminando horas con el estómago vacío.
El cuerpo dolía, las piernas temblaban, y a cada paso venía el miedo de desmayarse en medio de la carretera. Pensaba en su hijo y repetía mentalmente: aguanta un poco más, solo un poco más. Pero la verdad es que empezaba a sentirse en pedazos, como si su propio cuerpo fuera a rendirse antes que su mente. En una de esas jornadas, encontró un grupo de otros viajeros. Algunos eran migrantes, otros apenas personas huyendo de distintas historias. Al principio, dudó en acercarse, pero la soledad era un peso insoportable. Poco a poco, caminó junto a ellos, escuchando conversaciones en lenguas que no entendía, pero que transmitían la misma necesidad: seguir adelante. Sintió una especie de consuelo silencioso. No estaba solo en esa lucha, aunque cada uno cargara su propio dolor. En una noche lluviosa, compartieron un pedazo de pan duro. Casi lloró cuando recibió su parte, no por la comida en sí, sino por el gesto. Estaba tan acostumbrado a las miradas de desprecio, que un acto de bondad le parecía irreal. Masticó despacio, sintiendo no solo el pan, sino la solidaridad que lo acompañaba. Pensó en cómo contaría aquello a su hijo, y en cómo el niño tal vez aprendería que la vida, a pesar de cruel, también tenía momentos de humanidad inesperada. Pero la carretera no perdonaba. Al día siguiente, fueron abordados por hombres armados en un camino de tierra. No eran policías, no eran soldados, eran solo personas dispuestas a explotar la desesperación ajena. Ordenaron a todos vaciar los bolsillos. Él casi no tenía nada, pero aquel poco lo era todo. Las manos le temblaban al entregar sus últimas notas. El corazón latía desbocado, con miedo de que se llevaran también la foto de su hijo. Por suerte, a nadie le importó la mochila vieja. Cuando los hombres se fueron, el grupo quedó en silencio, cada uno sumido en su propia sensación de impotencia. Esa noche lloró en secreto. Sintió vergüenza de las lágrimas, como si flaquear fuera traicionar la promesa que había hecho. El pecho dolía, la cabeza latía de hambre, y la duda empezó a corroerlo. ¿Llegaré? ¿Será que todo esto será en vano? Pero al tomar la foto de su hijo entre las manos, algo dentro de él se levantó otra vez. Esos ojos pequeños y confiados eran el recordatorio de que no podía parar. Se acostó en la tierra mojada, sin cobija, temblando de frío, y enfrentó la oscuridad. La fe ya no era la misma de antes, estaba llena de grietas, pero aún existía. Y en ese momento, sin saber cómo, se prometió a sí mismo que se levantaría de nuevo al día siguiente, porque la única certeza que tenía era esta: por más que el mundo intentara aplastarlo, no aceptaría rendirse. Los días siguientes se volvieron una mezcla de hambre, pasos interminables y pensamientos sombríos. Ya no sabía bien cuántos kilómetros había recorrido. Las suelas de las botas estaban casi rotas, y cada ampolla en el pie parecía una herida abierta. El cuerpo daba señales de que no aguantaba más, pero la mente insistía en repetir: sigue, sigue. A veces lo único que lo mantenía de pie era el recuerdo de la risa débil de su hijo, esa risa que parecía cargar con toda la esperanza del mundo. En cierto momento, llegó a una ciudad más grande, llena de movimiento. Allí, el contraste dolía más. Mientras las personas caminaban apuradas con bolsas llenas de compras, él vagaba con el estómago vacío y la ropa sucia, tratando de no llamar la atención. La vergüenza ardía en su pecho. Frente a una panadería, se quedó parado algunos minutos, observando el vapor que salía del pan recién horneado. El olor era casi insoportable. Pensó en pedir, pero el orgullo le trabó la voz. La sensación de ya no ser visto como un trabajador, sino como un mendigo, aplastaba su dignidad. En esa misma ciudad, intentó encontrar trabajo, cualquier cosa. Fue rechazado en todos los lugares. En algunos, ni siquiera lo dejaron terminar la frase. La desconfianza en las miradas era la misma, como si su presencia fuera una molestia. El corazón se le apretaba más y más, y la rabia venía junto, una rabia silenciosa contra un mundo injusto. Pensó en el patrón de la obra, en el salario apretado que apenas alcanzaba para sostener a la familia, y se preguntó si su vida entera no había sido una carrera detrás de algo que nunca llegaría. Cuando cayó la noche, la desesperación lo golpeó fuerte. Sin comida, sin dinero, sin rumbo. Se sentó en un banco de plaza y pensó seriamente en volver. El miedo de no ver más a su hijo vivo se mezclaba con el miedo de morir él mismo en medio de esa jornada. Fue en ese momento de oscuridad que algo ocurrió.
Una señora se acercó despacio, dejó un pequeño paquete a su lado y se fue sin decir nada. Dentro había un pedazo de pastel sencillo. Se quedó mirándolo por minutos, como si no lo creyera. Luego, comió despacio, con lágrimas cayendo por el rostro. No era solo alimento, era el gesto, un recordatorio de que aún existían personas que veían, que reconocían su humanidad. Ese pedazo de pastel fue más que comida, fue combustible para dar un paso más. Acostado en el banco, mirando el cielo estrellado, sintió un alivio inesperado. Por primera vez en días no estaba vacío. Todavía estaba cansado, todavía tenía miedo, pero algo dentro de él decía que no era el fin. La vida tenía una manera extraña de mandar señales, y decidió que seguiría, costara lo que costara. El amanecer trajo una sensación extraña de renovación. El pedazo de pastel de la noche anterior parecía demasiado pequeño para el cuerpo, pero enorme para el alma. Se levantó temprano, acomodó la mochila gastada en los hombros y comenzó a caminar otra vez. El frío de la mañana cortaba el rostro, pero el paso estaba más firme. Aún así, el peso de la incertidumbre continuaba. No sabía cuánto tiempo más tardaría, ni si su hijo aguantaría hasta su regreso. Esa duda martillaba en su cabeza como un reloj implacable. En la carretera, cruzó con camioneros. Uno de ellos, al ver su condición, le ofreció una carona por algunos kilómetros. Subió al camión sin pensarlo 2 veces. El olor a diésel, el vaivén del vehículo, la conversación simple del conductor, todo eso fue un alivio inesperado. Contó apenas una parte de la historia, sin entrar en detalles. No quería parecer un desdichado, pero no consiguió ocultar la mirada cargada. El camionero no hizo muchas preguntas, solo dijo, «Buena suerte, amigo». Esas palabras simples llenaron su pecho de una fuerza silenciosa. Horas después, al bajar en la orilla de otra carretera, la soledad volvió. El silencio era cortado apenas por el viento y sus propios pasos. En ese tramo, los pensamientos se hicieron más fuertes que nunca. Empezó a culparse. Si hubiera estudiado más, si hubiera conseguido un mejor trabajo, si hubiera ahorrado dinero. Cada sí era una herida nueva. La culpa lo aplastaba, como si todo fuera su responsabilidad. Al mismo tiempo, una rabia oculta crecía contra la injusticia de nacer pobre, de siempre correr tras lo mínimo, mientras otros lo tenían todo sin esfuerzo. A media tarde, el cuerpo pidió descanso. Se sentó a la sombra de un árbol y sacó la foto de su hijo. Miró fijamente aquellos ojos inocentes. Era como si el niño, incluso distante, tuviera la capacidad de sostener su mano. Sintió un nudo en la garganta y una lágrima resbalar. Allí, solo en la carretera, habló en voz baja. «Espérame, hijo, voy a volver». No era solo una promesa, era lo único que lo mantenía vivo. Más tarde, ya sin fuerzas, pidió agua en 1980. Una hacienda. El dueño lo miró con desconfianza, pero al final le entregó una botella plástica sin muchas palabras. Él agradeció con humildad, pero salió de allí sintiéndose pequeño, casi invisible. Era como si cada gesto de bondad viniera acompañado del recordatorio de que no pertenecía a ningún lugar. Al caer la noche, encontró refugio en un galpón abandonado. Se acostó en el suelo de cemento frío, abrazado a la mochila, y cerró los ojos. El cuerpo estaba exhausto, pero la mente seguía, despierta, imaginando el rostro de su hijo al regresar. El miedo de no poder cumplir la promesa todavía lo atormentaba, pero en aquel silencio pesado, comprendió que ya no era el mismo hombre que había salido de casa. El viaje lo estaba transformando, arrancándole todo lo superfluo y dejándole solo lo esencial: amor y resistencia. Al día siguiente, el cuerpo parecía más pesado que nunca. Las piernas dolían como si cargaran sacos de cemento, pero él forzaba cada paso. El sol golpeaba fuerte, y la boca seca hacía difícil incluso tragar. Pensó en desistir varias veces, pero la imagen de su hijo frágil, acostado en la cama, siempre aparecía como un empujón invisible. La promesa hecha resonaba en su mente, como si fuera lo único capaz de mantenerlo de pie. En cierto tramo de la carretera, un coche se detuvo cerca de él. 2 hombres le ofrecieron llevarlo a cambio de trabajo físico, descargando cajas en una pequeña ciudad cercana. La propuesta parecía demasiado buena para rechazar. Subió al vehículo, pero durante el trayecto sintió el corazón acelerar. Desconfiaba de todo, de las intenciones, de las miradas.
La paranoia era fruto de tantos malos encuentros en el camino. Cuando llegaron, felizmente, era real. Trabajó todo el día, sudando como en los viejos tiempos de la obra, y a cambio recibió comida y algunas notas. Sintió un alivio inmenso, como si hubiera recuperado, por un instante, su identidad de trabajador. Con el dinero, compró pan y guardó lo que quedaba para seguir viajando. La sensación de dignidad al poder pagar algo con su propio esfuerzo casi lo hizo llorar frente a la caja. Pequeñas cosas, que antes parecían normales, ahora tenían un peso enorme. Sintió orgullo de sí mismo, un orgullo tímido, pero verdadero. Pero la alegría duró poco. Al volver a la carretera, fue detenido por policías. Le pidieron documentos, revisaron la mochila y le hicieron preguntas que apenas entendía. Las miradas eran duras, desconfiadas, como si fuera un criminal. El corazón latía desbocado, las manos sudaban, y el miedo de ser arrestado y deportado lo dominaba. Explicó con palabras cortas, mezclando gestos y esfuerzos para hacerse entender. Por suerte, después de algunos minutos tensos, lo dejaron libre. Caminó unos metros antes de desplomarse sentado a la orilla de la carretera, temblando de nervios. Allí, se dio cuenta de cuánto estaba al límite. No era solo hambre o cansancio, era el peso de vivir cada segundo como si estuviera al borde de perderlo todo. La mansión. Soledad golpeaba fuerte, y las ganas de llorar regresaron. Pero al mismo tiempo, sintió una chispa de resistencia. Había pasado por otra prueba y aún estaba de pie. Esa noche, durmió bajo una marquesina, rodeado por el ruido distante de la ciudad. El frío le calaba los huesos, pero él apretaba fuerte la foto de su hijo. Miró aquel rostro en la oscuridad y susurró, «No voy a parar». Y por primera vez en días, creyó de verdad en lo que decía. A la mañana siguiente, llegó una noticia inesperada. Mientras caminaba por la ciudad, escuchó a alguien hablar en la calle sobre un grupo de voluntarios que ayudaba a extranjeros en situación difícil. Al principio, desconfió. Estaba cansado de promesas vacías, de miradas de lástima que no resultaban en nada. Pero la desesperación habló más alto, y decidió intentarlo. Siguió las indicaciones y encontró una pequeña carpa improvisada, donde algunas personas distribuían comida y daban orientación sobre transporte. Al recibir un plato caliente, casi no lo creyó. El olor simple de arroz y verduras le parecía un banquete. Comió despacio, saboreando cada bocado con una mezcla de gratitud y vergüenza. Vergüenza de depender de aquello, como si hubiera perdido el control de su propia vida. Pero junto con la comida, vino también un folleto con información sobre rutas más seguras para llegar al país donde buscaba el tratamiento. Por primera vez en semanas, vio una luz concreta al final del túnel. Mientras guardaba el papel en el bolsillo, pensó en su hijo. Imaginó contarle algún día sobre aquellas personas desconocidas que le tendieron la mano cuando nadie más parecía importarse. Sintió un calor en el pecho, como si una parte de la fe, antes resquebrajada, comenzara a recomponerse. Todavía tenía miedo, todavía tenía dudas, pero en ese instante sintió que no estaba completamente solo en el mundo. Con la ayuda de las instrucciones, consiguió avanzar más rápido. Tomó un tren barato, apretado y lleno de gente, pero que acortó horas de caminata. Apoyado en la ventana, observaba los paisajes pasar rápido, y dentro de él crecía la mezcla de esperanza y ansiedad. Cada kilómetro menos hasta el destino, parecía también un paso más cerca de salvar a su hijo, pero la alegría pronto fue sustituida por la angustia. En medio del viaje, recibió una breve llamada desde casa. Del otro lado de la línea, la voz temblorosa de la esposa le dijo que el niño estaba empeorando, que los días eran más difíciles. El corazón casi se le detuvo. Sostenía el celular con las manos sudorosas, intentando no dejar que la voz se quebrara. Prometió que llegaría a tiempo, aunque no sabía si eso era verdad. Cuando colgó, el peso del tiempo volvió a aplastarlo. Esa noche, no pudo dormir. El ruido del tren y las conversaciones alrededor se hicieron distantes, apagadas. La mente solo repetía la misma pregunta. ¿Lograré antes de que sea demasiado tarde? El miedo a fallar, a perder la batalla después de todo el sacrificio, lo consumía. Pero junto al miedo, también crecía una rabia que, de alguna manera, le daba fuerza. Porque ahora no se trataba solo de intentar, se trataba de luchar con todo lo que tenía, hasta el último aliento.
Cuando finalmente llegó al país donde el tratamiento era posible, el impacto fue inmediato. Las calles anchas, los escaparates llenos, el contraste de abundancia dolía casi tanto como el hambre. Se sentía un intruso, un hombre invisible que caminaba entre personas apuradas, bien vestidas, que ni siquiera notaban su presencia. El corazón le latía acelerado. Estaba más cerca del objetivo, pero también más perdido que nunca. No hablaba el idioma, no conocía a nadie, y el dinero que tenía no alcanzaba para más que unos pocos días. Al principio, intentó orientarse preguntando en las calles. El bochorno era enorme. Gestos torpes, palabras mezcladas, miradas impacientes de los locales. La vergüenza le ardía en el rostro, pero tragaba el orgullo. Necesitaba encontrar el hospital. Necesitaba llegar a la oportunidad que le había prometido a su hijo. Caminó hasta que le dolieron las piernas, preguntando, equivocándose, volviendo atrás. Cada negativa, cada expresión de desconfianza, lo hacía sentirse aún más pequeño. Cuando por fin localizó el hospital especializado, la realidad lo golpeó como un puñetazo. El tratamiento existía, sí, pero era caro. Mucho más caro de lo que cualquier cifra que pudiera soñar juntar. Sintió que las piernas le flaqueaban, como si el suelo hubiera desaparecido. El corazón se disparó, y por unos segundos pensó que no podría respirar. El desespero lo envolvía, junto con la rabia de haber llegado tan lejos solo para descubrir que quizá fuera imposible. Sentado en la acera frente al edificio, abrazado a su mochila, lloró en silencio. Las personas pasaban y desviaban la mirada, fingiendo no verlo. La sensación de soledad era aplastante. Recordó la sonrisa de su hijo, confiando en la promesa hecha. El miedo de no cumplirla lo destrozaba. Por un instante, pensó en desistir, en aceptar la derrota, en volver a casa con las manos vacías y el alma en pedazos. Pero algo dentro de él resistió. Tal vez fuera orgullo, tal vez amor, tal vez pura terquedad. Se levantó y decidió que no volvería a casa sin luchar. Si no tenía dinero, encontraría otra forma. Si necesitaba lavar platos, cargar cajas, barrer calles, lo haría. Cualquier cosa para ganar tiempo y demostrar que no había llegado en vano. La vergüenza, el hambre, el frío, todo era menor que la idea de mirar a su hijo y admitir que no lo había intentado hasta el final. Esa noche, durmió en un albergue comunitario indicado por otro inmigrante. El lugar era estrecho, lleno de gente, pero al menos tenía techo. Acostado en un colchón delgado, mirando el techo agrietado, se dio cuenta de algo. A pesar de todas las derrotas del camino, aún estaba allí. Todavía tenía fuerzas, y esa simple constatación reavivó la llama dentro de él. El día del cambio todavía podía llegar, solo que no sabía cuándo. Los días siguientes se convirtieron en una carrera contra el tiempo. Vagaba por la ciudad en busca de cualquier trabajo temporal. En restaurantes, aceptaba lavar pilas de platos a cambio de un plato de comida. En mercados cargaba cajas pesadas sin quejarse. A veces recibía monedas, a veces solo sobras. Pero cada pequeña conquista era guardada como un tesoro. Sentía orgullo de no rendirse a la mendicidad, incluso cuando el hambre lo hacía temblar. El esfuerzo, sin embargo, siempre venía acompañado de la misma pregunta sofocante. ¿Será suficiente? ¿Alcanzará el tiempo? Un día, consiguió reunir lo necesario para pagar una consulta inicial en el hospital. El corazón le latía con fuerza mientras caminaba hacia allí, como si fuera el momento más importante de su vida. Pero la ansiedad pronto se convirtió en frustración. El valor era apenas una mínima fracción frente al tratamiento completo. El médico explicó, en palabras que apenas entendía, que era un proceso largo, caro, burocrático. Salió del consultorio con la cabeza girando, el papel del presupuesto arrugado en las manos y un vacío enorme en el pecho. Afuera, se sentó en el bordillo y se quedó mirando los coches pasar. El mundo parecía indiferente a su lucha. La rabia venía junto con la impotencia. Había cruzado fronteras, soportado hambre, humillaciones, peligros, todo para llegar y descubrir que aún no era suficiente. Pensó en gritar, en golpear el suelo, en desaparecer de allí, pero no podía. La imagen de su hijo frágil, esperando por él, le impedía hundirse del todo. Esa noche, al volver al albergue, conoció a otro hombre, también inmigrante. Conversaron poco,
pero lo suficiente para intercambiar historias de pérdida y lucha. El extraño, al ver su angustia, mencionó una organización que ayudaba a familias en situaciones parecidas. Al principio, él no lo creyó. Estaba cansado de falsas esperanzas, pero algo en la sinceridad de aquella mirada lo convenció a intentarlo. Al día siguiente, fue hasta la dirección indicada. Era una institución pequeña, pero real. Fue recibido por voluntarios que escucharon su historia con paciencia. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien realmente lo veía como ser humano, no como un estorbo. Cuando terminó, una de las mujeres le puso la mano en el hombro y le dijo que harían lo posible para ayudarlo a conseguir el tratamiento. En ese instante, la esperanza volvió a palpitar con fuerza, casi dolorosa. Acostado en el albergue esa noche, no pudo dormir. La mente estaba llena de dudas y de miedo, pero también de algo nuevo. La sensación de que, tal vez, no había venido en vano. El día del cambio parecía finalmente acercarse, aunque de forma tímida, aunque incierta. Y en medio de esa confusión de sentimientos, repetía en silencio: voy a volver, y tú vas a vivir. Los voluntarios no tenían milagros preparados, pero abrieron puertas que él jamás habría podido abrir solo. Le ayudaron a traducir documentos, rellenar formularios, contactar médicos e incluso iniciar una campaña de recaudación. Al principio, sentía vergüenza. No quería que su dolor fuera expuesto. No quería parecer una carga para desconocidos. Pero, poco a poco, entendió que no había otra salida. Tenía que tragar el orgullo si quería salvar a su hijo. Cuando vio la foto del niño siendo usada en la campaña, sintió que el corazón se le apretaba. Era una imagen simple, tomada en casa, pero ahora circulaba en las pantallas de personas que él ni siquiera conocía. La sensación era extraña. Miedo a los juicios, miedo de que nadie se conmoviera, pero también un hilo de esperanza de que alguien ayudara. Pasaba las noches en vela, imaginando si, en algún lugar, una persona estaría mirando esa foto y decidiendo ayudar. Los días se transformaron en espera. Él seguía haciendo trabajos temporales, limpiando, cargando, trabajando donde pudiera, pero cada minuto parecía una prueba de paciencia. La ansiedad lo devoraba. La suma necesaria era enorme, y aunque llegaban donaciones iniciales, parecía imposible. En cada actualización, el corazón se aceleraba, y al ver que el monto había subido solo un poco, sentía una mezcla de gratitud y desesperación. Una tarde lluviosa, recibió la noticia que lo cambió todo. Un gran periódico local había publicado su historia. Las donaciones comenzaron a aumentar de forma inesperada. Personas que nunca conocería estaban enviando dinero, mensajes de apoyo, incluso ofrecimientos de hospedaje. Lloró en silencio al ver cómo la solidaridad brotaba de todos lados. Después de tantas puertas cerradas, tantas miradas de desprecio, finalmente había manos extendidas. Pero junto con la esperanza venía también el miedo. ¿Y si no fuera suficiente? ¿Y si tardara demasiado? Cada día sin tratamiento era un riesgo para su hijo. El tiempo parecía un enemigo cruel. Por la noche, acostado en el colchón delgado del albergue, rezaba en silencio, aunque ya no supiera si aún creía. Pedía solo una oportunidad, nada más. Una oportunidad para cumplir la promesa que había hecho. A la mañana siguiente, cuando recibió la llamada de los voluntarios diciendo que el monto ya estaba casi completo, no pudo contener las lágrimas. Cayó de rodillas en medio del albergue, con las manos en el rostro, llorando como un niño. No se trataba solo del dinero, se trataba de darse cuenta de que, a pesar de toda la miseria, todavía existía bondad en el mundo. Y en ese momento, sintió algo que hacía mucho tiempo no sentía: esperanza verdadera. Días después, lo imposible ocurrió. La suma total fue alcanzada. Casi no podía creerlo cuando los voluntarios le entregaron los papeles, confirmando que el tratamiento podía comenzar. Las piernas le temblaban, y por un instante quedó paralizado, como si el cuerpo no supiera cómo reaccionar después de tanto tiempo en lucha constante. El corazón latía acelerado, pero al mismo tiempo una ola de alivio casi lo derribaba. En el hospital, mientras firmaba los documentos, pensó en todo el viaje. El hambre, las noches frías en la calle, las miradas de desprecio, la sensación de no ser nada. Todo parecía distante, pero al mismo tiempo estaba grabado en él como cicatrices invisibles.
Sentía orgullo de no haberse rendido, pero también un cansancio profundo, como si cada fibra de su cuerpo pidiera descanso. Aún así, al recordar la promesa hecha, sabía que lo haría todo otra vez si fuera necesario. La llamada a casa fue el momento más impactante. Al escuchar la voz débil de su hijo, casi se derrumbó. «Papá, ¿vas a volver?» La pregunta resonó con el peso de todos los kilómetros recorridos. Respiró hondo y respondió, firme, «Sí, voy a volver. Y tú vas a vivir». Esta vez no era solo una promesa vacía, era realidad. Sintió las lágrimas rodar, pero ahora eran lágrimas de victoria, no de desesperación. Durante el inicio del tratamiento, permaneció cerca del hospital, ayudado por los voluntarios. Observaba cada detalle, cada máquina, cada médico, intentando comprender si realmente estaba sucediendo. A veces temía despertar y descubrir que todo no era más que un sueño, pero con cada actualización positiva de los médicos, el peso en su pecho se hacía más ligero. Más que el destino alcanzado, comprendió que la verdadera transformación había ocurrido dentro de él. La vergüenza, el miedo, la sensación de no pertenecer, todo seguía allí, pero de otra forma. Ahora llevaba también orgullo, resiliencia y una fe renovada en las personas. Descubrió que, incluso en los momentos más oscuros, aún existían manos dispuestas a levantar a quien estaba caído. Y cuando finalmente pudo enviar la noticia correcta a casa, que su hijo tendría posibilidades reales de vivir, cayó de rodillas una vez más, solo en el cuarto sencillo del albergue. Lloró, no de dolor, sino de gratitud. El milagro no estaba solo en el tratamiento en sí, sino en todo el camino recorrido, en cada elección, en cada caída y en cada vez que decidió levantarse de nuevo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Dale like para que más personas conozcan esta realidad. Comenta, ¿alguna vez pensaste en emigrar a otro país? Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje.